tiene abordar algunos aspectos que son importantes mencionar dentro de lo que es el ámbito de la ética profesional. Como seres humanos sabemos que todos poseemos éticas, valores que poseemos y esa moral nos hace en determinados momentos valorar nuestros actos. Somos capaces de enjuiciar y diferenciar lo que es del bien del mal. O sea, abordando lo que es la primera unidad, voy a iniciar trabajando lo que es la ética y los paradigmas. La ética y los paradigmas, conociendo un poquito, podemos mencionar que los paradigmas sirven específicamente dentro del marco para la comprensión de los fenómenos de la realidad, esa realidad en la que vivimos inmersos cada uno de nosotros. Ellos van a, sirven de marco para la comprensión de los fenómenos, brindan una guía para abordar algunas problemáticas y dentro de esas problemáticas nos otorgan dentro de un esquema algunos criterios y dentro de esos criterios nosotros como seres humanos nos vamos apropiando parte y el estudio de la ciencia de la ética de forma coherente para abordar situaciones emergentes. Pero realmente la ética, ¿qué es la ética? La ética es concebida como una disciplina filosófica en todo cuanto se refiere a ello. Trata esencialmente de dos cosas y una de las dos cosas es la del enjuiciamiento, apreciación, la ponderación de las conductas en la interacción social y de las prescripciones acerca de cómo debe ser esa interacción. El gran problema de la ética es entonces en sí lo que es la parte moral y por tanto los conceptos de deber y bien. Esto tiene un sentido y en tal cosa se puede fundamentar la ética como las normas que rigen o que resisten dentro de las o leyes que son establecidas por la sociedad. Pero realmente el problema básico consiste en un nivel de reflexión que nosotros en determinados momentos tratamos de hacer juicio de valor, y cuando me refiero a juicio de valor, específicamente a las situaciones que emergen dentro de un contexto social. Hablar de paradigmas es la tarea de fundamentar, es la tarea de fundamentar la ética, y dentro de lo que es la ética, va a depender específicamente lo que es la hipótesis y de la fundamentación de la ética reconstructiva, donde nosotros somos capaces de corregir aquellos actos que definimos si son buenos o son malos. Ello depende específicamente de que puedan presentarse algunos argumentos a su favor o en su favor, ¿verdad? Eh, que los argumentos sean buenos dependerá de que resulten de estas objeciones principales de la parte escéptica ética y de lo que permitan manifestar o presenciar de forma necesaria un supuesto en los fenómenos morales. Lo primero, lo primero, lo primero que vamos a valorar es la parte negativa de la fundamentación y se deriva de la necesidad de probar la posibilidad ética contra los reparos que hemos hecho o que de hecho con insistencia se han ido formulando en esta. La parte 2 va a corresponder específicamente a la parte positiva, aquella que constituye la parte de la reconstrucción cuando nosotros somos capaces de razonar y hacemos corrección de los actos malos que hemos hecho y los convertimos en buenos. Esa es la parte reconstructiva. Y esto va a depender de los principios morales que hemos ido
asumiendo en el transcurso de la enseñanza. Este principio fundamenta los principios morales, es decir, determina los criterios para la legitimación de normas y valoraciones, que es lo que les decía que es parte de nuestro juicio moral. Pero hay dos términos que son muy importantes que cabe mencionar, el bien y el deber. Estos ambos tendrán sentido de reflexión cuando mostramos y hacemos uso de la razón. Estos fundamentos de lo que se considera bueno o lo que se cree o que se debe hacer, aquí desde el problema central de la ética, la inquietud racional va a convertirse en una disciplina de discrepancia básica que tiene lugar en los que creen lo imposible, consideran que es imposible encontrar estas razones dentro de la parte del escepticismo. Sin embargo, estos tienen grados y matices diferentes en lo que avalan la posibilidad de la función. Y esto, pues, lógicamente presupone algunas propuestas convincentes y coherentes. Estos últimos recurren a criterios variados para formular una propuesta. El problema central de la ética ha sido y sigue siendo si es o no es posible encontrar los fundamentos de los fenómenos morales. Si se acepta o corresponde atender a cuáles son esos fundamentos y cómo se los demuestra. La ética, pero vamos a concebir qué es la ética. La ética es una ciencia que tiene por objeto de estudio la moral y la conducta humana. Nosotros sabemos qué cosa es buena, qué otra cosa es mala. Si alguien es respetable, si alguien es leal o es indigno, gracias precisamente a la ética, es lo que nosotros nos va a permitir hacer una valoración moral de las personas, de acuerdo a sus acciones o situaciones, y por lo tanto será esta misma la que va a guiar nuestro conocimiento y la que va a aparecer en momentos que sea necesario obtener una guía de cómo se debe actuar en determinados momentos. El origen y el estudio de la ética no es nueva, no es una ciencia nueva. La ética se remonta desde la época de la época de oro de Grecia. Eh, Hablamos de la época de oro de Grecia, ahí aparecen algunos filósofos, unos grandes pensadores. Por ejemplo, tenemos a Platón que nos plantea, Platón nos dice específicamente con un conocidísimo tratado sobre política denominada la República. Y Aristóteles también interviene, y Aristóteles hace lo suyo con respecto y da origen al primer tratado de ética bautizado en Ética Nicómaco. Y es que se supone que todo ser humano está orientado a encontrar la felicidad o ética eudemónica. En tanto, el concepto tratado posteriormente por otros filósofos, proponen una visión absoluta distinta a la que se plantea en la antigüedad. Tal es el caso Kant, Immanuel Kant plantea, por ejemplo, y sostiene que la moral solo podía ser regida por el uso de la razón. Esto da origen a algunos paradigmas que tiene la ética. Aquí sí ya vamos a entrar con los que son los paradigmas. Hablando de lo que son los paradigmas, antes de iniciar con los tipos de los paradigmas de la ética, es importante comprender la definición de los mismos. Dice que los paradigmas son las de percibir el mundo, la forma de pensar, de valorar y actuar con base en una visión particular de la realidad, esos paradigmas, esos principios que nosotros poseemos, esos conocimientos que hemos ido adquiriendo. Parker plantea y define de forma más específica, dice que son un conjunto de reglas y disposiciones implícitas o explícitas que van a permitir establecer y definir los límites de una situación e indicar cómo comportarse para tener éxito dentro de esos límites. Barker, otro filósofo, plantea y hace algunas características interesantes. Usted dice, los paradigmas van a cambiar de forma constante, dice él. Eso es lo que él plantea.
Y dice que además que se supone implican invertir o romper algunas reglas ya establecidas. No nos va a permitir que no vamos a ser estático. El pensamiento no es estático. Nosotros somos capaces en determinado momento de decir o enjuiciarnos y decir si la acción que hicimos fue buena o fue mala. Y nosotros considerábamos correcto. Probablemente en un determinado tiempo el uso de la razón me va a decir que no fue correcto. Los paradigmas son útiles porque ellos nos permiten resolver alguna situación. También pueden ser, dice, armas de doble filo. ¿Por qué dice esto él? Porque nos van a permitir o focalizar y diferenciar la información, ya sea importante de lo que no lo es. ¿Qué quiere decir eso? Por otra parte, puede hacer que ignoremos alguna información de que nosotros suponemos que es bueno, pero que concuerda con nuestro paradigma. Y eso sí lo vamos a considerar a lo que querramos o esperamos considerar. O sea, hacemos una valoración de si consideramos correcto, probablemente ahora no es correcto. Paradigma sobre el bien común. Este es otro de los tipos de paradigmas. Dice que el bien común lo que persigue no es el bien personal, más bien lo que el propósito fundamental de este paradigma consiste en aportar a otros un bien común. Específicamente, ubicamos nosotros como educadores, nosotros no buscamos nuestro bien personal, buscamos el conocimiento de otros seres para que lo usen en su entorno social, en su entorno laboral. Eso es bien común. Lo que él haya aprendido o haya adquirido como un conocimiento le sirva para la vida. Eso del bien común dice que lo va a definir como una serie de que se supone comparten una gran cantidad de personas y en los que une la búsqueda de un determinado fin. A saber, dice, del bienestar económico, ya puede ser el bienestar económico, puede ser conseguir una familia, puede ser aspirar a una familia feliz, puede ser a un bienestar puede ser a un bienestar financiero, pero dice que nosotros en determinado momento somos absorbidos por una sociedad consumista. Aunque a nosotros nos parezca real, en determinado momento entramos en ese círculo. Y solo los bienes no materiales son los que suponen un problema por el bien común, porque dice aspecto del individuo no como la búsqueda de su propia espiritualidad. Nosotros queremos ser salvos en determinado momento y queremos alcanzar ese bien común. Y en este papel fundamental los guías espirituales que tratan de conseguir, ¿verdad? O guiar a los demás eh, para un bien común, para alcanzar a lo mejor la espiritualidad profunda, puede ser. Aspectos del individuo como la búsqueda de su propia espiritualidad, sus placeres intelectuales, dice acá su desarrollo como un individuo, también se escapan de lo que podría ser entendido como un bien común. En este sentido, los seres humanos se diferencian mucho unos de los otros, puesto que los caminos son diferentes. Y cuando dice que son diferentes, es que mi forma de pensar difiere de los pensamientos del otro. La búsqueda de lo que para mí puede significar felicidad, para el otro puede significar desgracia, a lo mejor. Entonces, o probablemente lo que para mí puedo considerar ser bueno, para otro puede ser malo, lo puede ser considerar malo. Pero existe dentro de los siempre de la clasificación de los paradigmas, tenemos el paradigma utilitarista. La palabra utilitarista de lo útil, ¿verdad? La ética sostiene el criterio utilitarista porque él busca el máximo bienestar del mayor número de individuos, la felicidad general, dice. Lo presenta como un criterio a fin de la moralidad, apelando al sentido común de los seres humanos sentido, lo utiliza como un principio y guía de acción. Esta doctrina sostiene que la felicidad de los individuos, de cada uno, depende de los demás. O sea, si yo soy feliz, yo voy a buscar que mi compañero o mi vecino esté feliz, a lo mejor, y no voy a buscar el bien común, buscar el bien útil. Eh, pero dice acá, aunque nosotros consigamos, dice, nuestro logro de la felicidad de los también la propia, de manera que un individuo resulta útil lograr la felicidad del conjunto que se encuentra inmerso.
Buscar lo útil consiste en ser práctico, valorar las cosas de manera distinta según el uso que se haga. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Tenemos el objeto, dice acá, del cuchillo. El cuchillo, el uso del cuchillo en sí no es bueno ni es malo, depende del uso que le demos. Porque probablemente el cuchillo lo podemos utilizar diversas personas para cortar madera, para cortar, hacer algún material, para cortar el pan, y ahí hacemos uso de la parte buena. Pero si lo utilizamos con fines malos, si lo utilizamos para asesinar a alguien, pues hay otro fin. Por lo tanto, dice, lo malo es lo útil, lo inútil para conseguir la felicidad y lo bueno es lo útil para lograrlo. El utilitarismo obliga a repetir de forma constante los juicios éticos que serán relativos al uso que se haga de las cosas, es decir, a las prácticas o conductas que nosotros tenemos, que se desarrolle con ellos, la religión, la energía atómica. Dice que ellas no son ni buenas ni son malas. No puede establecerse para siempre la bondad o la maldad de algo, sino que va a depender en cada caso de los resultados prácticos en que lo utilicemos. Va a resultar de las más de las veces que la va a calificar siempre vinculada a conductas benéficas o malas, si resultan perjudiciales, resultando algunas de ellas buenas y malas a un mismo tiempo, al depender de la utilidad que se haga de ella. Hablando un poquito sobre lo que es la persona, la historicidad y la trascendencia, es ubicarnos hacia dónde vamos y qué es lo que hacemos. Dice que el hombre al inicio es libre, y eso la propia libertad dice lo establece la misma constitución política. Dice la constitución política que el hombre es libre por naturaleza. Sin embargo, elementos esenciales para hablar de la historicidad del hombre. Un ejemplo, el cambio sustancial versus accidental, y eso me lo va a determinar el tiempo y la libertad. Yo tengo, como ser humano, tengo todo el derecho o tengo de naturaleza libre la libertad, pero en determinado momento abuso de esa libertad y la libertinaje. Dice, la naturaleza humana se usa, es una naturaleza libre, es una naturaleza libre, una aparente contradicción, dice. Si es libre, significa que puedo cambiarlo, pero hay una diferencia de un cambio accidental y sustancial. ¿Qué es lo que no cambia en la naturaleza humana? ¿Qué es lo que no cambia? Miren la pregunta. Entonces, en verdad, no tenemos libertad absoluta sobre nosotros mismos. Venimos al mundo con unas cualidades dadas. Incluye que esto incluso algunas propiedades de la propia personalidad, pero hay un límite hasta qué punto podemos formar nuestro carácter. Somos criaturas de hábitos, realmente afectados por muchos factores de nuestro ambiente. Para ir finalizando con la sesión, les invito, ¿verdad?, que revisen los materiales, en el material de los repositorios que tienen que ver con la asignatura. Esta era parte de la interacción que necesitaba tener con ustedes para que vaya al desarrollo de la asignatura. Posteriormente, pues vamos a vernos semanal en las sesiones de clase. Espero aprovechen, ¿verdad? Y valoremos. Y necesito que se me integren en las participaciones de la clase. Bueno, hasta pronto, jóvenes.